Es por la que es reconocido como maestro. Ah, ya se las di, las señales. Fue la última que vimos, ¿verdad? Las señales. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otro inciso. Inciso C. Dios, Espíritu Santo como maestros. El inciso A fue Dios Padre como maestro. Inciso B, Dios Hijo como maestro. E inciso B, digo, perdón, C, Dios Espíritu Santo como maestro. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice así, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, uh, perdón, y os recordará todo lo que ya os he dicho. En medio del pueblo tiene una labor que es la de enseñar en ausencia física del Señor. El Espíritu Santo esa es su labor. Enseñar en ausencia física de nuestro Dios. Y esa es la parte de Dios Espíritu Santo como maestro. Enseñar en ausencia física de nuestro Dios. Es decir, Dios te usa a través del Espíritu Santo para que tú puedas enseñar a los pequeños. Y punto número dos, ahora sí vamos al punto número dos, el maestro de niños. Nuestro punto número uno fue quién es un maestro. Y el punto número dos es el maestro de niños. Y vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 2 versículo 20 dice así. Ah, fue el que leímos al principio. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ministros enviados por Dios para enseñar a los niños. Eso somos cada una de nosotras. Ministras enviadas por Dios para enseñar a los pequeños. Aunque digas, yo no tengo un llamado, como se los decía al principio. Pero si tu autoridad, tu pastor te dijo, vas a ayudarnos en esta área, el Señor te tiene ahí con un propósito. Y eres un ministro enviado por Dios para enseñar a estos pequeñitos. Cristo enseñó a hombres, a discípulos, a mujeres como la samaritana y María, a ancianos como Nicodemo y a niños. Los niños, dice la palabra de Dios, que llegaban a él porque entendían lo que les hablaba. Tenían el deseo ferviente de estar con su maestro. Por eso dijo a los adultos, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Muchas veces podríamos pensar, ay, pero pues los niños, ¿cómo van a entender si yo con trabajos entiendo la palabra? Con trabajos entiendo lo que dice la Biblia, ¿cómo van a entender los niños? Pero aquí dice que los niños llegaban a él porque entendían. Yo se los dije hace rato, Dios va a hacer cosas maravillosas a través de tu vida. Dios aún hace que los pequeños entiendan lo que les estamos enseñando. Ay, permítanme que alguien quiere acceder. Ay, ahí está. Así es que no tengamos miedo de enseñar a los pequeños la palabra de Dios, porque Dios abre su entendimiento para que ellos puedan captar lo que tú les cuarto grado con potencia en no sé qué. Moni va a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo le sé? No sé, tú eres la maestra y tú tienes que enseñarles.
A ver cómo le haces. ¿Qué es lo que tiene que hacer Moni para poder enseñarles? Estudiar lo que es una ecuación de cuarto o quinto grado, no sé, y poder entenderlo para poder enseñárselo a los adolescentes. Así pasa con cada uno de nosotros. Si yo les digo, maestras, tienen que enseñarle a los niños la creación o algo más complicado. Tienen que enseñarles el tabernáculo. Uy, pero pues si yo ni sé cómo es el tabernáculo, decía la pastora Vicky ahora en el Congreso de Mujeres, pues estudia lo que es el tabernáculo para que puedas enseñar. No digas, yo no sé o yo no puedo. Mejor capacítate y Dios va a hacer su parte también si Él ve que tú te capacitas, si Él ve que tú estás interesado en obedecer lo que Él te está mandando. Para ser un maestro de niños hay que tener las cualidades del maestro, quien era un varón lleno de gracia y de verdad. Tenemos que ser maestras llenas de gracia y de verdad. Debemos de pedirle a Dios que nos llene de su gracia, que nos llene de su verdad, para poder ser esas maestras que enseñen la verdad a nuestros pequeños. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su gracia. Para comprender mejor, estudiaremos las cualidades en forma más particular. Es decir, vamos a ver qué es ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 8. Hechos 10, versículo 8, dice así. ¿Ya supiste, Miriam? A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Dice aquí, fue necesario el bautizo con el Espíritu Santo para iniciar su ministerio y así poder reprender, poder instruir, poder guiar, poder dar libertad para no obrar en la carne. Fíjense, fíjense por qué debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Es una responsabilidad bien grande. Dice aquí que debemos de ser bautizados con el Espíritu Santo para poder reprender, para poder instruir, para poder guiar, para poder dar libertad y para no obrar en la carne. Aquí podemos ver cómo es una responsabilidad bien grande, porque también en el grupo de niños tenemos que hacer todo esto, tenemos que reprender. Hay niños que vienen de casa con cosas espirituales fuertes, que viven situaciones espirituales fuertes con sus papás, con sus tíos, con sus abuelitos, con las personas con las que viven. Y cuando ellos llegan con nosotros, nosotros debemos de tener la autoridad y esa autoridad nos la da el Espíritu Santo para poder reprender. Vienen niños que necesitan ser instruidos y no solamente instruidos en la palabra, que vuelvo a repetir, es lo más importante, sino hay niños que vienen sin educación, porque en casa no se les da una educación. Y muchas veces como maestros decimos, ay, pero no es mi responsabilidad, es responsabilidad de los papás. Sí, pero si Dios te puso ahí es con un propósito. Y es para instruir también a estos pequeños con la palabra de Dios.
Hay niños que vienen con falta de guía, dice aquí, para dar libertad. Y sobre todo necesitamos del Espíritu Santo para no obrar en la carne. Es decir, no darles lo que a nosotros se nos ocurra. No hacer lo que nuestras emociones creamos que nos va a funcionar, sino siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos que sea guiado por el Espíritu Santo. Hoy necesitamos la llenura del Espíritu Santo para actuar de la misma manera. Como manifestación de esta bendición, serán reveladas a nuestra vida las cosas de Dios. Dios va a revelar a nuestra vida todo lo que necesitamos para poder guiar a los niños. Dios va a revelar a nuestra vida las palabras de Cristo y seremos guiadas a toda verdad, porque eso es lo único que tenemos que enseñar a nuestros pequeños, toda verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios. Vamos a inciso B. Recuerden que estamos en el punto 2. Vimos inciso A, lleno del Espíritu Santo, y ahora vamos al inciso B, que es varón lleno de gracia. Y bueno, vamos a ver que la palabra gracia tiene varios significados. Y según su aplicación, este es el significado. Atracción. Gracia es atracción. Es decir, atraer. Es provocar interés. En este caso, en los pequeñitos. Es provocar afecto, deseo de acercamiento. Por ejemplo, el Señor enseñaba a la samaritana de una manera tan especial que ella quedó maravillada. Sabes, como maestros de niños es bien importante que los niños te tengan confianza. Es bien importante que tú en ellos puedas provocar esa confianza. Que si tienen un problema en casa, ellos puedan llegar contigo y decirte, maestra, es que fíjate que está pasando esto. Y que sepan que no vas a ir a contárselo a todo mundo y a decir, ay, es que a juzgar, ¿no? Lo que están viviendo en casa. Sino que lo vas a escuchar, lo vas a ayudar llevándolo en oración e instruyéndolo con la palabra de Dios. Imagínense un niño que le tiene miedo a la maestra. ¿Cuántos niños hay que no quieren ir, no quieren entrar a su clase porque tienen miedo? Ay, no, yo no quiero entrar porque la maestra es bien mala, es bien regañona, se la pasa gritándome, se la pasa diciéndome que yo no sé nada, que no entiendo nada, que siempre tiene que estar batallando conmigo. Nos ha pasado, hemos tenido casos de niños que no quieren entrar a la clase porque les hablan mal, porque les gritan. Tenemos que aprender también a discernir. Hay niños que lo usan como, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Para chantajear, para chantajear a los papás y que no los lleven a la clase. Y en eso también tenemos que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento en los pequeños, porque hay niños que de plano sí son de verdad bien chantajistas y le dicen a la mamá que la maestra les pega, que la maestra les jalonea, que la maestra, y les dicen, les inventan muchas cosas con tal de no entrar a la clase. Pero también debemos de tener cuidado con tratarlos con amor, con paciencia, demostrarles esa confianza que ellos necesitan. Él enseñó a la mujer samaritana acerca de dos pueblos, el judío y el samaritano, del agua de vida
de la vida del hombre carnal y espiritual al confrontarla con sus maridos y los verdaderos adoradores que busca el Padre. En el Salmo 45, voy a buscar Salmo 45. Dice así, Salmo 45, versículo 2. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Esta palabra es para cada una de ustedes como maestras. La gracia se derramó en tus labios. Dios quiere derramar de su gracia en tus labios para poder hablar y que los pequeños te entiendan, para poder hablar con autoridad, para poder hablar con sabiduría, para poder enseñarles todo lo que Dios dejó escrito en su palabra. Dice que la gracia se derramó en sus labios porque hablaba con amor, porque habló para restaurar y no para condenar. Pedía que los niños llegasen a él porque ellos también buscaban estar en la presencia de Dios. A pesar que los adultos lo trataban de impedir cuando no dejaban que los pequeños se acercaran, Dios les decía, no, déjenlos porque yo también tengo cosas que enseñarles. Los niños se acercan al maestro para recibir un trato diferente, un trato lleno de amor, de forma imparcial para no crear sentimientos de rechazo. Debemos de tener cuidado de tratar a los pequeños de tal manera que ellos sientan ese rechazo. Ellos deben de sentir el amor. Ellos deben de sentir esa paciencia, ese entendimiento que tienen hacia ellos, hacia lo que viven en sus casas. Jesús enseñaba porque amaba a las personas, amaba a los pequeños. Nosotras tenemos que enseñar a los pequeños porque les amamos. Pidámosle a Dios que nos dé de su amor para poder amar a cada uno de los pequeñitos, aún al más travieso, aún al que te da más lata, aún al que dices, oye, es que este no me deja dar clases todos los domingos. Pues aún a ese debemos de pedirle a Dios que nos dé amor, que nos dé paciencia y que nos dé sabiduría para tratarlo, para guiarlo. Y saben, a veces, a mí me sorprende muchas veces que hay mamás que dicen, es que mi niño es bien latoso. Mi niño en casa no, yo no puedo con él. Pero en iglesia infantil, quién sabe cómo le hacen. Pero lo tienen bien tranquilo. Quiere un montón a su maestra y a mí ni me obedece. Porque Dios les da la gracia que necesitan delante de cada pequeñito. No es porque seamos las más perfectas, ¿eh? No es porque seamos las mejores, sino es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que nosotros podemos ser diferentes para estos pequeños. Otro significado de la palabra gracia es encanto. Es decir, cautivar la atención con la hermosura y el talento. ¿Sabes? Jesús cautivó la atención de multitudes guiado por el Espíritu Santo, con la hermosura de su expresión. Es decir, los pequeños tienen que ver aún en tu rostro, aún en tu expresión, ese amor de parte de Dios. No una cara de enojo,
No una cara de, ay, hoy me levanté con el pie izquierdo y no quiero ver a nadie, sino con una cara de amor, de compasión hacia cada uno de esos pequeñitos. Porque así era como Dios se mostraba ante muchas multitudes, con amor, con piedad, sin importar lo que fueran las personas, si fueran rateros, si fueran, no sé, lo que tú quieras, los más malos. Aún así Dios los miraba con amor. Aún así Dios les tenía paciencia. Aún así Dios tenía misericordia de ellos. ¿Por qué nosotros no lo vamos a tener de un pequeñito que es hiperactivo? Porque muchas veces decimos, ay, no, ya que se lo lleven con la mamá porque aquí no me deja dar clase. O más cuando nos llega un pequeñito con una discapacidad. Pero es que ni le puedo dar clase, no me entiende. Es ahí donde la gracia de Dios se muestra en nuestras vidas. Porque aún estos pequeñitos con una discapacidad entienden lo que les hablas. Y si lo haces con amor, si lo haces con paciencia, mucho más. Hay niños autistas que llegan con necesidades bien grandes, que necesitan de amor. Hay niños con capacidades diferentes, como síndrome de Down, o no sé, otras situaciones, y que nosotras debemos de saber cómo tratarles. Y a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pero a mí nunca me han enseñado. Pero ¿sabes una cosa? Eso ya no es pretexto en la actualidad. Hay muchas maneras de instruirnos. A veces buscamos en el Google infinidad de cosas. ¿Y por qué no buscar esto? ¿Por qué no decir, bueno, no me ha dado curso la pastora, pero yo me voy a instruir porque sé que es necesario. Yo me voy a poner a leer la palabra. Yo voy a bajar un curso. Gracias a Dios ya nos dio el tiempo y ya vamos a tener este tiempo de capacitación. Pero si tú tienes una duda, hermano, de verdad hay muchas herramientas para buscar. No se limiten. Busquen, hay muchas maneras de buscar. A mí me da mucho gusto cuando de repente llegan y me dicen, ay, fui a la librería y me encontré este libro y vi esto para los pequeños y ahora quiero enseñarles esto y digo, qué padre que no se conformen, sino que sigan buscando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Salmo 45, versículo 1 y 2. Ya lo leímos, pero se los voy a volver a repetir. El 1 dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. O sea, fíjate cómo dice aquí, rebosa mi corazón con palabra buena. Así debe de rebosar nuestro corazón con los pequeños, con palabra buena, con palabras de amor. Y el talento, porque utilizaba con una gran maestría los recursos visuales y didácticos que tenía a su alcance. Los usaba de manera tan acertada que el mensaje se convertía en un rema de Dios en la vida de sus oyentes. Eso tenemos que hacer nosotras. Tenemos que saber usar aún nuestros recursos visuales, nuestros recursos didácticos para poder impactar a los pequeños. Yo de repente, no sé si me han visto, sobre todo aquí en Casa de Oración Zumpango, de repente voy y me doy una vueltecita así en los diferentes grupos para ver cómo están, ¿no? Para que no les haga falta nada y así. Pero también voy para ver cómo están los pequeños, cómo están ustedes dando sus clases. Y me he encontrado con sorpresas, porque de repente
veo cómo preparan sus clases tan bonito y tienen a los niños tan entretenidos que digo, híjole, Señor, gracias. Gracias por habernos, dado a estas maestras comprometidas. Y nuestra oración es que cada día el Señor las llene más de ese amor por cada uno de esos pequeñitos. Porque cuando ustedes aprendan a amar a estos niños, entonces se van a esforzar aún más por darles la palabra de Dios, por preparar sus clases. Yo he escuchado de maestras que a veces se desvelan haciendo su material didáctico. He escuchado de maestras que se la pasan toda la semana preparando lo que van a usar para dar su clase y digo, gracias, Señor. Gracias por su vida. Síguelas capacitando. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Así tenemos que ser cada una de nosotras. Dar testimonio y que la gente pueda aún maravillarse de las palabras de gracia que salen de nuestra boca. Y no vanagloriarnos, no para vanagloria, sino para honra y gloria de nuestro Dios. Para poder dar una buena enseñanza a nuestros pequeños. Jesús, todas las cosas que él enseñaba, las relacionaba a la vida, a lo que se vivía en ese momento. Enseñaba verdades que los demás podían reconocer y poner en práctica. Hablaba de tal forma que el hombre común podía entender. Conocía la eficacia de atraer la atención y mantenerla. Nosotros debemos de aprender a atraer la atención de los pequeños y mantenerla. Dentro de este curso también vamos a ver el tiempo que cada pequeñito puede darnos de atención. ¿Cuánto tiempo podemos mantenerlo atento a la clase? ¿Y cuándo es tiempo de cambiar a una actividad? ¿Cuándo es tiempo de poner un jueguito? ¿Cuándo es tiempo de a lo mejor levantarlos? Vamos a ver todo eso porque es bien importante. Otro significado de la palabra gracia es bienquerencia, que quiere decir buena voluntad. Es decir, el ser maestro de niños es un servicio voluntario. Debemos de tener una actitud que nace de nuestro corazón, una buena actitud. Dar un servicio por amor, que significa entrega total. Debemos de entregarnos totalmente a estos pequeñitos, a este servicio. Otro significado, bueno, les doy una cita antes, no la voy a leer, solo se las voy a dar. Primera de Corintios, capítulo 13, ya todos lo conocemos, ¿verdad? Es donde nos habla de el amor. Otro significado de la palabra gracia es favor, que quiere decir ayuda, socorro que se concede a alguien. Ayuda o socorro que se concede a alguien. El maestro debe de estar presto. Todo el tiempo debemos de estar prestas para ayudar a los pequeños. Ayudarlos a salir de sus problemas de aprendizaje, porque muchos tienen problemas de aprendizaje. Ayudarlos a salir de su relación con los demás. A lo mejor tienen malas relaciones. A lo mejor no saben relacionarse con los demás pequeños. Nosotros debemos de ayudarles. Nosotros debemos de servir como un punto de apoyo para nuestros pequeños. Otro significado, no, perdón, más bien, inciso C, y ya vamos a ir terminando. Inciso C, varón lleno de verdad. Esto implica, esta afirmación
implica que estemos llenos de verdad, es decir, que estemos llenas de la palabra de Dios. La exhortación que Dios le hacía a Tito es ser ejemplo en verdad. Y es la misma exhortación que se nos hace a nosotras. Tenemos que ser llenas de verdad, tenemos que ser ejemplo en verdad. Les doy otra cita, Tito capítulo 2 versículos 7 y 8. Debemos de tener bien presente, hermanas, que el centro de nuestras enseñanzas siempre debe de ser Cristo. Ese debe de ser el centro de todas nuestras enseñanzas. No pongamos el centro de nuestra enseñanza en la vaquita, en el perrito, en el conejito, en lo que se nos ocurrió. Son herramientas que utilizamos, pero el centro de nuestra enseñanza siempre debe de ser Cristo. Los apóstoles enseñaban y hablaban en el nombre de Cristo. Es decir, tenían una enseñanza cristocéntrica. Otra cosa importante es la verdad, que es la revelación de Dios en forma personal. Es decir, muchas veces Dios de forma personal te va a mostrar qué es lo que tienes que enseñar a los pequeños. Debemos de conocer a Cristo, vivir lo que Él enseña, porque Cristo vivió de esa manera. ¿Sabes? El impacto de la enseñanza fue tan grande que alcanzó tanto poder hoy como cuando Él caminó con sus discípulos. Es decir, no solamente fue en ese tiempo lo que Él hizo, sino hasta nuestros tiempos, Dios sigue trayendo grandes enseñanzas a través de su palabra. Y Dios sigue moviéndose en nuestras vidas a través de su palabra. Mateo capítulo 5 versículo 19 nos dice lo siguiente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo quieres ser llamado? ¿Pequeño o grande en el reino de los cielos? Esto depende de la manera en que tú enseñes a estos pequeñitos. En todo momento debemos de conocer la palabra de Dios para poder instruir a los pequeños. Que siempre que ellos tengan una duda, que te pregunten algo, tu respuesta sea basada en la palabra de Dios. Siempre, siempre. Si te dices, ay, ¿por qué mi mamá me regaña tanto? Ah, mira, porque en Proverbios nos dice, y tú le lees la palabra y les dices que en Proverbios dice que tenemos que, instruir a nuestros niños, que tenemos que, aún disciplinarlos si es necesario. Y siempre usando la palabra de Dios. Por eso es importante que podamos conocerla. Porque la palabra nos va a guiar para instruir y para enseñar en justicia. El que enseña sin conocer la escritura, se equivoca. El que enseña sin conocer la escritura, yerra. Y muchas veces vamos a decir, ay, bueno, pero ¿y por qué no, este pequeño no hace lo que le digo? Pues porque no le estás enseñando conforme a la palabra de Dios. Tito 1:9 dice que la enseñanza debe de ser sana, porque muchos no tienen la doctrina de Dios, muchos enseñan otras cosas. Y muchos hablan de lo que no entienden. Los que hablan verdad declaran justicia. La verdad de Dios, hermanas,
Se caracteriza por ser grande. Y esto lo vemos en Salmos 57:10. Se caracteriza por llegar hasta las nubes. También ahí en Salmos 57:10 lo podemos ver. Se caracteriza por ser copiosa. Esto lo vemos en Éxodo 34:6 y Salmo 86:15. Dice así, Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. También se caracteriza por ser inviolable. Esto lo vemos en Números, capítulo 23, versículo 19 y 20. Estos les voy a pedir que ustedes los lean en casa, porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Sale? Y por último, también la verdad de Dios se caracteriza por durar por todas las generaciones. Y esto lo vemos en Salmos, capítulo 100, versículo 5. El maestro de niños ha de estar lleno de gracia y de verdad, las cuales habrá de compartir con aquellos que le son dados a su cuidado. Esa gracia y esa verdad, hermanas, que Dios nos da, es la que tenemos que compartir con estos pequeños que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Así es que pidámosle a Dios que Él nos ayude. Amén. Y bueno, por hoy terminamos nuestra primer parte del